Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos en algún lugar de Chiapas para llevarles a ustedes esta super pieza del arquitecto Gustavo Acuña. Maestro, muy buenos días. Hola, Abraham, qué gusto recibirte aquí en Chiapas nuevamente. Qué gusto, amigo. Encantados de estar acá, es un honor y ya emocionados porque nos cuentes la historia detrás de esta cabaña tan especial. Pues mira, un par de amigos que tenían este terreno me invitaron a hacerles una cabaña, venimos a conocer el lugar y lo primero era que no impactáramos al medio ambiente, ya que es de mucho valor acá en esta zona de los Altos de Chiapas, y encontramos un remance acá donde había unas rocas, que fue lo que nos marcó el nivel de la cabaña. Entonces querían su rincón familiar, hogareño de los fines de semana, de las vacaciones, poder disfrutar del clima tan agradable de esta zona de los Altos de Chiapas, y pues tomamos la decisión de hacer el proyecto. Sí, fíjate que acá en los Altos de Chiapas también es una ventaja que encuentras los materiales más económicos, sobre todo los naturales, los maderos, todo lo que vas a ocupar en la decoración del piso. Siempre es un precio más económico porque pues de aquí se produce. Aquí es la zona íntima, este es un remate visual. Entras a un pasillo distribuidor. También teníamos que cuidar eso de no ampliarnos mucho en metros cuadrados. Y entonces arriba hay otro lucernario que te ilumina todo el pasillo, ¿no? Qué bonito cuadro. Genial. Fíjense cómo te compacta. Otra vez este vano no mide más de 2.20, No, 2.10 sí, y un luego metro crece. tiene, sí. Ahí están las vigas. Ajá, ahí está todo, cómo va el diseño. Buenísimo. Y este pasillo, pues 1 metro, un poco Sí, más, ¿verdad? sí. La cabaña necesita tener estos espacios también, son reducidos, ¿no? No es casa, es una cabaña, es entender que además el espacio reducido te invita ya a la intimidad, vas a descansar, vas a tu habitación, ya dejaste el espacio abierto, el área social, aquí todo el espacio se va compactando, vas a ir a tu habitación a descansar, ¿no? Pues de este lado la Claro. recámara principal que da hacia el bosque, la parte posterior, con una luz también muy tenue, muy suave para el descanso, con toda la viguería de madera, el acabado, que es la cubierta, no lleva concreto, impermeabilizante, ¿no? Aprovechamos los espacios para elementos de guardado, todo un muro cabecero de remate decorativo, la vista al paisaje, la chimenea, que es fundamental en una habitación, es tan romántico, tan propio de una cabaña, es el icono de la cabaña, es la chimenea, y bueno, y la relación con el paisaje permanente que te haga sentir que estás en el bosque. Y eso realmente es aportar salud mental a los que viven acá, hacerlos realizar, vivir felices, de sentirse inmersos en la naturaleza, esta naturaleza que cuando la enmarcas se vuelve un paisaje, y eso es aportar salud a los que viven acá, ¿no? Entonces, la calidad del espacio, de la relación interior-exterior es fundamental en estos diseños. Totalmente. Me encantó el detalle del muro ancho también, Sí, del cabecero, ajá, cómo te da mucho cuerpo, ¿no? así es. Algo que Buenísimo. les gusta a ellos son estas chispitas de luz, esto muy exclusivo, exquisito. Aquí sí usamos una cerámica, imitación madera, decisión de ellos que me pareció. Esto sí es un planchón de madera. Los lavabos un poco más de acuerdo a lo que es piedra, ¿no? Y si te pasas, por ejemplo, aquí a la regadera, podrás ver acabados especiales de piedritas, Qué bonito. ¿no? Y también tiene una ganancia de calor la mismísima regadera Y para tiene, ver y- al bosque. y tiene algún respiradero, imagino. Sí, 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 tenemos extractores sobre todo Ah, ok, para, ok, para ok. esta cuestión. No, y tengo acá, mira, yo soy muy dado a ser muy discreto con mis ventanas. Ahí tienes tu ventilación muy, muy Excelente.
pensada. 20 centímetros, Sí. 25 centímetros. Bueno, es que aquí hace un frío tremendo, entonces con eso es suficiente. Y del otro lado, donde está el WC, también tiene otra. Tienes otra. Otra. Oye, qué bonito quedó esto. Son Sí. piedras de río. Sí, son módulos que ya nos los venden así, pero tratamos de que no se notara la unión y que se fuera muy natural. Ah, así se Porque te vende. las venden cuadriculadas, totalmente cuadradas, pero y se notaría la junta. Entonces nosotros intercalamos las piedritas para que se viera muy natural. Pero te digo, mis ventanas de baño siempre trato que sean muy discretas, hasta en mi fachada que no aparezcan tanto, pero que estén cumpliendo una función. Y funcionan increíble. Y ahorita las vamos a ver en la composición de la fachada. ¿Por qué razón se hace este muro? Pues ya por un tema de diseño, de Sí. darle esa superficie. Así es, siempre esas repisas son muy necesarias para el champú, para aspectos de higiene personal, siempre sirven, son muy funcionales, ¿no? Excelente la distribución del baño también, ¿verdad? O sea, Sí. las dos cabinas. Las dos cabinas, ¿sí? De cristal templado con esmeril. Los fijos, fíjense, jóvenes, esto es una muy buena solución. Dejas los dos fijos y las puertas, ¿verdad? A veces puedes dividir con muro, pero Sí. creo que esto se ve más limpio, ¿no? Sí, no quería yo que se encerrara, que se disfrutara más la transparencia del baño, se sintiera más amplio de lo que en realidad es. Y sí mide, o sea, en este sentido, cada cabina más de 1 metro. Sí, sí, exactamente. Tienen aproximadamente 1,30, que sea más cómodo, ¿no? No sea tan mínimo, ¿no? Ujú. Y también el juego de altura, si te das cuenta, toda esta parte del tocador es más bajita, más calorcito, y allá, pues, la entrada de luz solar en la inclinación de la cubierta. Buenísimo. Entonces, aquí termina la cubierta. Ajá. No. A ver, para No, entender. la cubierta termina. Esta ya es otra, ¿verdad? Esta es otra cubierta ya más diferente a la del área social. Es la misma que viene bajando Ah, es desde la que allá. viene bajando Es la desde allá. misma, es la misma. Era lo que te decía. Aquí Sí. termina. Ah, no, bueno, no. Termina hasta Continúa, acá. genera un domo y Ajá. continúa. Sí, Ok. continúa. Hicimos estas entradas de luz en el baño, precisamente. O sea, esta cubierta llega hasta las escaleras. Así es, correcto, sí. Espacialmente es muy sensorial. Hasta el Buda ahí está contento. Y luego el detallito, no sé si lo vieron, esas puertitas Sí. también, ¿no? Jugando al nicho, ¿verdad? Jugando Sí. a la sustracción. Darle también, me sirve como un remate muy agradable y me sirve también en el sentido de guardado. Ocupamos que no fueran espacios residuales desperdiciados. Ahí se pueden guardar sábanas, colchas, etcétera, ¿no? Y con esto aprendo también que se puede colocar una pantalla en la chimenea. O sea, no hay problema por el tema del calor No, y así, no, ¿verdad? está aislado. El primer cincho de la chimenea es de ladrillo y después volvimos a un segundo forro de esta laja Ujú. y sin problema. No se calienta pues el muro. No, no tiene ningún problema. Buenísimo. Ningún problema. Y me gusta que no es tan ancho, ¿verdad? Así es. Porque hay unas que son muy grandes. Pues ¿verdad? depende del espacio, ¿no? Ajá. Sí. Esta, pues, ¿qué tiene? Como unos 80, ¿verdad? 70 por 70 aproximadamente, sí. Platícanos esto, porque es la primera vez que vemos cómo trabaja una chimenea. Sí, este es aquí en esta reja se pasan todas las cenizas Ujú. y se recogen acá para darle mantenimiento, ¿no? Excelente. Después de que se hagan los leños, se recoge la ceniza acá. Y esto es también para que la ceniza en un polvito no manche el piso. Toda esta rejilla especial marca una barrera para que todo el residual no quede en esta parte. Excelente. Las cenizas, sí. Excelente. Sí, porque muchas veces solamente dejas ahí el espacio para los troncos y se Sí, acabó. así es, sí. No, esto está de 10. Sí, Muy bien. aparte aquí se le hacen unas parrillitas para troncos que tienen aquí a los lados para utilizarlo, ¿no? Unos accesorios. Excelente. Y volvemos a la luz. Eso es importante. Fíjate cómo manejamos lo oscuro y otra vez a la luz cuando ya sales del día, ¿no? Maravilloso. Ujú. Genial, Pues si quieres maestro. podemos ver Ajá.
lo que decíamos de las ventanas, vamos allá atrás también para que veas la fachada posterior. Claro, Sí, compañeros jóvenes. Entonces, esta es una piedra volcánica, ¿verdad? Ya la vi, sí, con un pequeño sello. No es sí. laja, ¿verdad? No, no, no es laja. Recuerda la cantera San Andrés allá en Guadalajara. Sí, nosotros la encontramos en una distribuidora de lajas. Yo buscaba el color y la textura y encontré esta laja y me pareció ideal para la cabaña. Ujú. Ah, claro, ya la vemos, ¿verdad? Toda la cubierta Ajá, es la misma pendiente, ¿no? sí, Es la continuidad. exacto. Pero te engaña un poco este juego del volumen, ¿verdad? Sí, Que sale. sí. Es la misma pendiente, de un mismo reventón. Y este fragmento es dentro de la Sí, habitación, ¿verdad? es dentro de la habitación, es N- parte como del pasillo, pero nada más en en la última habitación se genera ese quiebre. Ah, ya lo Nada absorbe, más ahí. pues se quita Sí, se quita el pasillo y crece la sí. habitación. Yo lo que no quería es que me ganara una gran altura en la parte de la fachada. Que en esta parte la cubierta se recline para darle importancia a la Virgen y no fuera un paredón muy alto, ¿no? Ah, Entonces el fuego plástico está a propósito en esta parte, se quebró, se inclinó con toda la posibilidad de que incluso el sol nos llegue a esta zona, que no hubiera un paredón enorme, sino que fuera más a la escala de la Virgen. Entonces por eso inclinamos eso, ¿no? Como que las vigas le hacen referencia a la misma Virgen. Entonces a propósito está hecho ese quiebre, ¿no? En esta parte. como si quisieras que le llegara la luz. Sí. Muy bien, muy bien. Te recuerda a Louis Kahn, ¿verdad? Cómo jugaba con las ventanas de madera. Muy bien esto. Los postigos otra vez. Aquí están las ventanas del baño. Y se levanta, ¿verdad? Sí, te decía yo por el nivel de las piedras. Mira las rocas. Ah, no, esos son troncos, pero hay unas rocas que dieron el nivel de la cabaña, ¿no? Ok. Sí, Cuando tienes roca en tu terreno, entonces sí. no es lo correcto pensar en dinamitarlas, No, en extraerlas. es muy caro, demasiado caro. Ahora sí que adáptate a las circunstancias, ¿no? Teniendo una gran resistencia por ser un pedregal, lo mejor es nivelar, compactar y crear una plataforma encima de ellas. ¿Y cómo estamos seguros de que te da la resistencia una piedra? O sea, ¿se hace un estudio o simplemente por sentido común? Bueno, hay mecánica de suelos de que nos viene a asesorar la calidad de piedra, porque hay piedra caliza que no tiene la misma resistencia, Tienen que ¿no? perforarla. Sí, sacar una muestra, llevarla como tipo grava, un pedazo, y me dicen, no, no tienes ningún problema por la resistencia. Aunque también hay que ser sinceros, en ocasiones, por la experiencia que hemos tenido, que detectas cuando una piedra es caliza, dices, no, esta no le tengo confianza, ¿no? Rápido uno observa Ujú. cuando es una piedra que te da garantía, ¿no? Ya tienes ese ojo. Sí, aquí mira el cantilever de la terraza, tiene unas ménsulas de concreto, que son las que se ven pintadas y aplanadas, y aparte están las vigas de madera. Es la fachada posterior. Aquí ya se entiende claramente el juego de las cubiertas. Sí, Muy bien. mira la viga que nos da la inclinación más aguda de la Ujú. derecha, marca toda la estructuración. Ya. Claro que si tú hubieses dejado, o sea, si hubieras hecho el muro límite en esa parte, pues se hubiera perdido el baño, se hubiera perdido todo ese programa que Sí, tienes detrás. solamente ese volumen es el que se eyecta y sale, Ajá. pero además ahí contiene el tinaco, Ah, ok, ahí contiene ok, el ok. tinaco, sí.
doble propósito siempre. Sí, claro. Qué importante es eso, ¿verdad? Que cada decisión de diseño tenga más de un propósito, Sí, ¿verdad? claro. Conjugas, pretextas Ajá, instalaciones con la plástica misma de la obra, ¿no? claro. Ocupas todo. Entonces este volado es de concreto. Es de concreto, el Ujú, entrepiso es de concreto. Ahí se ven las ménsulas de concreto. ujú. Entonces, esta es la única cabaña que ha diseñado, maestro. Es la única cabaña que he hecho De- en mi trayectoria. Y bueno, pues sí, estoy muy satisfecho con ella. Más que nada, ellos están muy contentos de esto, están Sí, te creo. muy agradecidos. Y eso es el mejor premio que puedas tener, ¿no? ¿Y de qué año es? Pues 2021, Es, apenas, tiene un año, va a ser un año y medio, qué curioso que pues ya tiene cuántos años de trayectoria. 36. 36. Sí, Y viviendo aquí, pues muy sí, cerca, sí, no llegar hasta este momento, ¿no? sí, Cuando tenía que llegar. así es. Así es. No, pero seguramente después de esta van a llegar más, porque está muy bien ejecutada, Sí. está muy bien pensada. Mira, este es de alto Dioses. valor humano. Encontramos esta piedra y le pusimos estos troncos con un dadito de concreto al centro, Ah, qué bueno. ¿sí? Y una mesa de concreto, y sobre ella ya pudimos meter esto, pero este es el punto familiar. Es aquí donde se hace la carne asada, donde se desayuna. La mesa tiene un valor familiar importantísimo en la armonía del encuentro. Cuando ya estoy acá, estoy en mi momento familiar, y eso es aportar salud mental, realización a las familias. Entonces, a veces una mesa insignificante en un jardín, pues no, resulta que es el punto más importante de la familia donde se encuentra nuevamente, ¿no? Entonces hay que darle la relevancia. Y se dejaron unos focos acá para que en la noche esto se vista muy agradable, se ilumine muy agradable. Hoy en día está dándose mucho esta iluminación amarilla de foquitos, y en la noche luce muchísimo aquí un evento, ¿no? Y teniendo la perspectiva del hogar, de la cabaña al fondo, ¿no? Increíble. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra? Un año, nos llevó un año. Estábamos programados para 8 meses máximo, pero tuvimos algunos problemas de lluvia muy fuerte Ujú, que nos hizo perder unos días. También tuvimos problemas con que a veces tapaban las carreteras y era difícil ujú. transitar, venir a trabajar. Y un poco de todo eso, más muchos detalles que requirieron tiempo, como lo del piso, que te decía, preferible esperar 8 días que se seque, pero que se quede bien, Me ¿no? quedé bien. Entonces, afortunadamente, tuvimos la comprensión y el acompañamiento de mis amigos, los propietarios, y eso fue lo que nos resultó un año prácticamente. Y por ejemplo, si los quisieran contratar para hacer una cabaña pues de esta categoría, digamos, Sí, eh, ¿cómo mandan ustedes el proyecto? Porque ustedes construyeron sí, aquí. nosotros construimos toda la obra, la administramos totalmente por un contrato Ujú. a un costo, y Precio alzado, ya sí, definido. ya definido, un costo, sí. Nos dieron por partidas un 30% de anticipo según avances. Eso es muy importante, que Ujú, el propietario esté seguro, que vea avance para que pueda dar otra partida económica. Y así vamos ganando confianza, vamos trabajando muy bien ambos y vamos avanzando, ¿no? ujú. Entonces, así se cotizó por una cantidad y así trabajamos muy a gusto, en plena confianza y demostración de avances, ¿no? Excelente. Pero en caso a nivel nacional, pues se manda el proyecto, se visita el lugar, y si es necesario que construyamos, pues armamos el equipo con un residente permanente y visitas periódicas de mi parte para estar muy atento al trabajo, a la calidad, ¿verdad? Tanto de la estructura como de los acabados. Y en plena comunicación, la comunicación es fundamental en nuestro trabajo Sí, arquitectónico. La comunicación que genere confianza es fundamental. Es un gran tesoro que tus clientes te tengan confianza. Entonces, la comunicación juega mucho en esta relevancia profesional. excelente, maestro.
Pues no me resta más que agradecerle a nombre de todas las personas que hemos visto este video y preguntarle cuáles son las redes sociales para que llegue el siguiente proyecto. En Instagram es arqui-acuna y en Facebook es Gustavo Acuña Arquitectos. Ahí nos pueden buscar y contactar. Incluso hago una invitación a las escuelas de arquitectura de todo el país que quieran tener alguna charla sobre cabañas o sobre mi obra. Estoy a sus órdenes para que me contacten. Tengo un curso, taller, se llama Taller de la Forma, donde enseño para arquitectos también o para alumnos, enseñamos el lenguaje de Le Corbusier, de Mies van der Rohe y de Fran O'Reilly, como el ABC del modernismo y cómo manejar la plástica arquitectónica. Se llama Taller de la Forma, es la teoría gestal aplicada a la arquitectura. Excelente, pues voy a atreverme a invitarlo a la Academia de Arquitectura Avanzada para que imparta ese taller Con mucho gusto. y esperemos que todas las personas que estén interesados empiecen a escribirnos al correo contacto arquitectura avanzada. Vamos a dejarles los links de la página web y vamos a organizar ese curso porque suena muy, pero muy interesante. Maestro, pues una vez más, muchísimas gracias. A ti, querido amigo, muchas gracias, Abraham. Gracias a nombre de todos los arquitectos chiapanecos por tu visita a esta hermosa tierra. Sabes que eres bienvenido siempre y por promovernos. La arquitectura en Chiapas tiene mucho talento y es ya momento que lo sepan a nivel nacional. Y a nivel mundial. Gracias por esas palabras y los dejamos con esta vista increíble de esta cabaña del maestro Acuña. Hasta pronto, jóvenes.